¿Has visto las últimas noticias? Enero 2025. Un presidente sostiene una Biblia frente a las cámaras. Obispos y pastores lo rodean, orando y declarando que es el elegido de Dios. ¿Te suena familiar? Espera, ¿no te parece extraño? ¿Desde cuándo el Capitolio o la Casa Blanca se ha convertido en una iglesia? Mira, no estoy aquí para hablarte de política. Estoy aquí para mostrarte algo mucho más profundo y peligroso que está sucediendo ante nuestros propios ojos. Algo que la Biblia predijo hace miles de años y que ahora está tomando forma. Y familia, lo que voy a compartiros hoy te va a abrir los ojos de una manera que nunca esperaste. Dejadme contaros algo impactante. ¿Sabéis que en los últimos 5 años el número de pastores que predican política desde el púlpito ha aumentado un 400%? No me lo estoy inventando. Las estadísticas son claras, están ahí. Pero aquí viene lo más increíble. En 1981, solo el 25% de los cristianos evangélicos creían que la política y la religión debían mezclarse. ¿Sabéis cuántos lo creen hoy? El 61%. ¿Os dais cuenta? En solo unos pocos años hemos visto un cambio radical en cómo la iglesia ve su papel en la política. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Quizás somos más peligrosos para nosotros mismos y para otros cuando estamos persuadidos, sin ninguna duda, de que tenemos absolutamente la razón y hay alguien más absolutamente equivocado. Esto es peligroso. Pero vayamos más profundo. ¿Qué pasa cuando la religión abraza el poder político? La historia nos da ejemplos devastadores. Imagina esto: Constantinopla, año 325 después de Cristo. El emperador Constantino convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Suena genial, ¿verdad? Por fin los cristianos dejan de ser perseguidos. Pero, ¿sabes qué pasó después? Los números son escalofriantes. En solo 100 años después de Constantino, más de 25,000 personas fueron ejecutadas por herejía. Durante la Edad Media, se estima que 50 millones de personas murieron por conflictos religioso-políticos. La Inquisición española, solo ella, procesó a más de 150,000 personas y ejecutó cerca de 3,000 a 30,000 personas por no seguir la religión estatal. ¿Os dais cuenta? La misma iglesia que había sufrido persecución durante 300 años, cuando obtuvo poder político, se convirtió ¿en qué? En la perseguidora. En la masacre de San Bartolomé en 1572, cuando la iglesia y el Estado se unieron en Francia, 10,000 hugonotes protestantes fueron asesinados en París, 70,000 en toda Francia, todo en una sola noche. ¿El motivo? No seguir la religión oficial del Estado. Y no piensen que esto es historia antigua. En el último siglo, más de 500,000 personas han sido desplazadas por conflictos religioso-políticos. 77 países tienen leyes que restringen la libertad religiosa. Más del 63% de la población mundial vive en países con restricciones religiosas significativas. La iglesia se corrompió. El poder la transformó. De perseguida pasó a perseguidora. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viendo el comienzo de un ciclo similar en nuestros días? Está pasando ahora mismo frente a nuestros ojos. Cuando vemos a obispos bendiciendo políticas de Estado, cuando escuchamos a pastores declarando profecías electorales, cuando la Biblia se usa con propósito político, ¿no suena familiar? ¿No os recuerda algo que Jesús advirtió?
Vamos a Apocalipsis 13. Este capítulo es fascinante. Describe dos poderes proféticos específicos. Una bestia que surge del mar y la otra que surge de la tierra. La primera bestia representa al papado medieval, un poder religioso político que dominó durante 1260 años, desde el año 538 hasta el 1798 después de Cristo. La profecía se cumplió con precisión cuando el general Berthier, el 10 de febrero, capturó al Papa Pío VI. Pero es la segunda bestia la que nos interesa especialmente hoy. De hecho, si este tema te interesa de Apocalipsis capítulo 13, déjalo en los comentarios y haremos un vídeo dedicando completamente el tema a este capítulo. Apocalipsis 13, el versículo 11 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, pero hablaba como un dragón. Analicemos esto. El cordero en la Biblia representa a Cristo. ¿Os acordáis? Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los cuernos representan poder. Según Daniel capítulo 7, ahí lo podéis buscar y leer. El dragón representa a Satanás. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Este poder emerge de la tierra, no del mar. El mar o las aguas en las profecías simboliza poblaciones vastas. En cambio, la tierra simboliza poblaciones escasas. Lo contrario. Alrededor del 1798, cuando la primera bestia recibe su herida mortal, ¿os acordáis con el general Berthier? ¿Qué nación surge en ese momento en una tierra poco poblada? Estados Unidos. Exacto, buscadlo porque ahí está la historia y vais a ver cómo coincide de forma minuciosa. Esta nación surge con principios fundamentales de libertad civil y libertad religiosa, pero la profecía nos advierte que este poder hablará como dragón. Quiere decir que abandonará estos principios de libertad. Lo hemos leído, tiene 2 tipos de autoridad, 2 cuernos. Autoridad política y autoridad religiosa. Hará una imagen a la primera bestia. Quiere decir que va a unir la iglesia y el Estado. Impondrá la marca de la bestia, observancia de leyes forzadas que van contra del principio bíblico, y perseguirá a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿No es sorprendente ver hoy el creciente poder del protestantismo americano en la política? Llamados a legislar moralidad religiosa, intentos de imponer observancia religiosa por ley. La pregunta no es ¿cuándo sucederá esto?, sino ¿cómo podemos mantenernos fieles a Dios en medio de la confusión? Pero recordad, esta profecía no es para asustarnos, es una advertencia amorosa de Dios para prepararnos. Por eso termina en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, con un llamado a guardar los mandamientos que es precioso. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Familia, la clave está en mantenernos fieles a la verdad bíblica, defender la libertad religiosa mientras podamos, confiar en Jesús como nuestro único Salvador y Redentor. Pero el problema no es la fe, el problema no es la política, el problema es la fusión de ambas. Mirad, yo amo a Dios, amo su palabra, pero precisamente por eso me preocupa tanto lo que está pasando. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no estaba dando una sugerencia, estaba estableciendo un principio fundamental. La historia nos muestra que cada vez que la iglesia ha buscado poder político, la verdad se compromete. La libertad religiosa sufre. El evangelio se distorsiona. Familia, en medio de toda esta situación, necesitamos volver nuestra mirada a Jesús. Cuando la multitud quiso hacerlo rey
¿Os acordáis? ¿Qué hizo? La palabra en Juan capítulo 6 nos dice que se retiró al monte él solo. Se retiró a orar. ¿Por qué? Porque su reino no era de este mundo. Cuando le preguntaron sobre los impuestos, su respuesta fue brillante. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En una simple frase, Jesús inició el principio de la separación de iglesia y Estado. El presidente Thomas Jefferson escribió una carta en 1802 sobre un muro de separación entre iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque había estudiado la historia y sabía los peligros de mezclar ambos poderes. Pero ¿sabéis qué es lo más interesante? Las iglesias florecieron más en Estados Unidos con separación iglesia-estado que en Europa, donde estaban unidas. Familia, no estoy aquí para alarmaros. Estoy aquí para recordaros que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Jesús nos prometió: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Sí, vemos señales preocupantes, pero también vemos una iglesia que se mantiene fiel a los principios bíblicos, creyentes que defienden la verdadera libertad religiosa, un despertar en la comprensión de las profecías bíblicas. No es momento de temer, es momento de estudiar más profundamente la palabra, momento de fortalecer nuestra relación personal con Cristo, ser luz en medio de la confusión. Estamos viviendo tiempos proféticos. Lo que vemos hoy fue predicho hace miles de años, pero hay esperanza, siempre la hay. La respuesta no está en el poder político, está en volver a los principios puros del Evangelio. La pregunta es, ¿de qué lado estaremos cuando la línea entre iglesia y Estado se difumine por completo? Piénsalo, ora por ello y sobre todo, mantén tus ojos puestos en Cristo Jesús y bien abiertos, porque lo que está en juego es mucho más que política. ¿Puedo leer tu opinión en los comentarios? Dime qué te parece esto de la unión entre política y religión. ¿Crees que puede llevar a limitar la libertad religiosa? Ya sabes, si no lo has hecho, suscríbete y comparte este contenido con otras personas. Te veo en otro vídeo. ¡Chao!